Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carolina Cruzzi, soy voluntaria, soy parte del equipo del voluntariado de Maquinadas Inclusivas. Y bueno, hoy estamos acá compartiendo nuevamente, gracias a la licenciada Mariela Funes, este espacio que para mí es súper importante poder tenerlos, ya que bueno, un poco habilita poder hablar de salud mental. Entiendo que la salud mental es tan importante como la física y va de la mano. Por lo general en nuestra sociedad no se entiende así. Uno va al médico a hacer sus chequeos de rutina, pero cuando aparece algún padecimiento psíquico no le damos importancia. Así que bueno, tener estos espacios me parece muy importante para concientizar de alguna forma de que es súper importante darle ese espacio que se merece a la salud mental para el bienestar tanto físico y emocional de las personas y a la hora de tener una vida más productiva y en pos del bienestar. Bueno, hoy nos toca hablar de depresión. Calculo que Mariela Funes ya ha podido profundizar sobre el tema, sobre las características, causas y posibles tratamientos sobre estos trastornos. A mí un poco me convoca, quizás más desde el lado del acompañamiento, del familiar que acompaña a las personas que le aqueja este padecimiento. Bueno, un poco calculo que habrán hablado de las características, que por lo general, bueno, en mi caso, en mi experiencia, han aparecido paulatinamente. Ha comenzado con esta sensación de extrañeza, ese sentimiento de tristeza y desazón, pero tristeza y desazón como constante, que perdura en el tiempo. Porque ¿qué pasa? Muchas veces en los cuadros depresivos se confunden quizás con una melancolía o una tristeza, y creo que lo peculiar de este padecimiento es que podríamos decir que es una tristeza tan profunda que lo lleva a la persona a un estado de sufrimiento tal que lo anula como persona. Lo anula a tal punto que no puede accionar en su vida cotidiana de manera productiva, ¿no? No puede realizar sus tareas domésticas, la sociabilización, la parte laboral. Entonces, en algún momento la persona queda suspendida, en suspenso, con la imposibilidad de poder accionar. Entonces, bueno, en mi caso, bueno, han aparecido estas características paulatinamente. En un principio esta tristeza y desazón constante, la empatía y la falta de energía a la hora de poder hacer sus actividades. Después ha aparecido la falta de sueño y de apetito. Estas cosas fueron muy paulatinamente, pero se fueron profundizando a tal punto que bueno, después aparece el descuido y el poco cuidado del propio cuerpo, como así puede ser la higiene o su propia imagen se empieza a descuidar. Y acá es cuando empezamos o por lo menos yo como familiar, empecé a notar que bueno, teníamos una problemática importante. Si bien en nuestro caso pudimos llegar a un tratamiento, en muchos casos las familias no saben cómo acceder o cómo quizás darle importancia a estos síntomas, porque son síntomas de depresión. Que si uno los agarra a tiempo, quizás el cuadro no se agudiza mucho y es más fácil salir del cuadro del malestar, pero cuando se agudiza, es necesario sí o sí la intervención de un profesional y lo más posible la instancia de medicación para poder lograr
objetivos en pos de que el paciente pueda llegar a volver a su vida cotidiana activamente. Bueno, uno de los consejos que les podría yo llegar, o algunos tips que me han servido a la hora de poder acompañar a mi familiar, fue en un principio la escucha sin juzgar. ¿Qué quiere decir la escucha sin juzgar? Tiene que ver con poder escuchar sin dar una respuesta de cómo uno haría las cosas. Por lo general, la persona que sufre de depresión tiene como un discurso muy repetitivo. No sé, no tengo ganas de hacer las cosas, quiero estar tirada en la cama todo el tiempo, estoy angustiado, me siento mal, ¿cuándo voy a volver a estar así? ¿Cuándo voy a poder ser yo? Bueno, es como un discurso constante donde lo que expresa constantemente es un sufrimiento y el familiar o quien convive con estas personas, a veces el agobio y la falta, de agobio, paciencia o falta de escucha, como que tendemos a tener respuestas muy grotescas, como puede ser, el depresivo se te quiere, no entiendo cómo no te apoyas en tus hijos, no puedes estar así. Son todas respuestas que no ayudan al acompañamiento porque les crea mucha más ansiedad y aparte se sienten incomprendidos. Y de algún punto se cierran más. Y no ayuda al avance de la mejoría. Entonces, lo aconsejable es poder propiciar un espacio de escucha desde el no juzgamiento. Porque después está lo otro que solo quien sufre este padecimiento es quien puede saber en carne propia qué es lo que se siente. No caer en esto de que quizás está sobreactuando o está queriendo llamar la atención. No, realmente el sujeto está sufriendo. Por eso es un trastorno, si no, no estaría catalogado en el DSM-5 como tal. Entonces, calculo que yo lo he experimentado en carne propia, de poder habilitar quizás desde la escucha, no necesariamente tener que dar una respuesta, quizás acompañando con el silencio, con el abrazo, con el cariño, haciendo saber que no son un estorbo, que van a poder salir de esto, que tienen que entender que es como una instancia. Nuestro psiquiatra nos había dado una metáfora que me parecía muy ejemplificadora a la hora de poder entender. Él nos decía esto: entiendan que cuando el cuerpo físico se le produce algún daño, como no sé, tenés alguna lesión en las piernas, te tienen que yesar y tenés que estar en reposo un tiempo, estás fuera estás como inhabilitado para hacer tu vida cotidiana. No puedes caminar, no puedes ir al trabajar, no puedes quizás hasta ni siquiera ir al baño si no es con ayuda. Entonces me dice, claro, hacer físico uno lo puede ver, entonces lo naturaliza como tal. La persona está en suspenso con sus actividades porque tiene que tener una recuperación por un siniestro, por algo que la quejó físicamente. En el psiquismo, como no se ve, uno piensa que el otro lo está inventando y no es así. El psiquismo pasa lo mismo. Deja como de alguna forma funcionar por, seguramente las características que Mariela ha podido profundizar, pero deja de accionar y anula a la persona, por ende, la persona queda inhabilitada y entonces tiene que ir en pos a la mejoría. Entonces, acompañar desde esto no va a ser para siempre, desde de a poco vamos a ir saliendo, nosotros te vamos a ayudar, no sos una carga, no te culpes,
porque justamente lo que tienen mucho sentimiento de culpa por sentirse así, que no es la culpa de ellos sentirse así. Bueno, eso ayuda, creo que un montón, ayuda a elevar, como aliviar la angustia y los ayuda por lo menos a no crear tanta ansiedad. Otra de las cuestiones que me parece que están buenas tener en cuenta es mostrar empatía. Entender que la persona lucha día a día con un malestar y eso lo agota a tal punto que hay días que están tirados en la cama todo el día. Entonces, ¿qué necesita esa persona? Lo que más necesita es cariño. ¿Viste? Cariño, acompañar, no ni aconsejar, ni hacerlo reflexionar sobre lo que les pasa, porque no están en instancia para poder hacer nada de eso. De hecho, eso los agota mucho más, sino más del cariño, de la contención y quizás más que nada ayudarlos o motivarlos a hacer pequeñas actividades en la casa, en caso que no quieran salir, desde, no sé, invitarlos a regar las plantas, no sé, vamos a ver la tele juntos, no forzarlo, porque todo lo que si él no está predispuesto y querer forzar algo, los pone más ansiosos y no es la idea. La idea es, a medida que uno que va viendo que la persona puede llegar a hacer, aunque sean pequeñas cosas, acompañarlo y motivar estas cuestiones, ¿sí? Desde el lavado de platos, de que te barra el comedor. ¿Por qué? Porque también ellos tienen una sensación de que son inútiles, que no pueden ayudar porque están habilitados. Entonces estas pequeñas cosas que puedan hacer los aferra un poco más a la mejoría y también les refuerza la autoestima y los corre de la idea de ser inútil y de que son un estorbo. Entonces, bueno, un poco eso, ¿viste? Ayudar a motivar quizás pequeñas actividades que le puedan llegar a lograr un bienestar o que le den este lugar de que es útil. Otras cosas que también estaría muy bueno tener en cuenta es esto de poder aceptar el silencio. En muchos de los casos, más en familiares como madres o hermanos, buscan el hablar, el que pueda expresar, y en muchos de los casos quien esté padeciendo no pueden expresar sus sentimientos y en otros casos ni tampoco quiere como explicar 1000 veces no sé, el malestar, no saben ni cómo explicarlos, ni tampoco quieren estar como de forma repetitiva diciendo no tengo energía, no tengo disfrute de la vida, y que el otro no entienda, porque lamentablemente es difícil entender este sufrimiento cuando uno no lo pasa. Entonces, bueno, un poco respetar el silencio, acompañar más que nada, predispuesto a, por si en algún momento quiere hablar, hablará, pero quizás acompañar desde lo físico, del estar, de dándole, qué sé yo, un abrazo, un apretón de manos, estando ahí, pero respetar el silencio. A veces es muy difícil respetar el silencio porque uno, por lo general, el silencio tiene mucha mala prensa y vivimos en una sociedad donde buscamos constantemente llenar el vacío con algo. Entonces, a veces lo llenamos con el habla, con hablar. A veces el silencio incomoda. Pero bueno, en estos casos el silencio acompaña, a veces acompaña y contiene. Entonces, un poco respetar el silencio está bueno. Después otra de las cuestiones que está bueno que es aplaudir los logros.
Pequeños logros que tengan, está bueno aplaudirlos y motivarlos porque, bueno, como decíamos antes, los pone más del lugar del bienestar y no sé si decir de la cura, pero de la pronta recuperación. Y como por lo general ellos se hunden, entran en una muy baja autoestima, no pueden visualizar sus pequeños logros. Entonces, aplaudir los pequeños logros aumenta la autoestima y los pone más en el lugar del bienestar, de la pronta recuperación. En mi caso, mi ser querido pasaba semanas sin bañarse o sin afeitarse, y cuando lograba hacerlo decía: ¡qué bueno, te afeitaste! ¿Viste? Hasta nos reíamos de alguna forma porque era algo que uno lo hace habitualmente y lo naturaliza como si fuera algo que obvio, como una obviedad. Para nosotros esos pequeños logros eran un montón, como diciendo: ves, de a poquito vas pudiendo. Y bueno, eso ayuda un montón a que puedan, como de alguna forma, poder un poco reforzar la autoestima, pero empoderarse. Esa era la palabra que no me salía, empoderarse un poco. Bueno, esto que para mí es súper importante, y esto es más que nada del lado del familiar. En caso que el paciente, que uno vea las características en un ser querido, en su familiar o a quien tenga en su entorno y que quiera ayudarlo, en muchos de los casos no llegan a un tratamiento. Bueno, es muy importante que puedan llegar a un tratamiento, porque si es muy agudo el caso, es muy difícil que puedan salir de este cuadro agudo solos. Por lo general no están muy predispuestos a poder acudir a un profesional, pero bueno, en esto de acompañar, quizás ir visualizando si en algún momento perfila a una posibilidad de que quien padezca pueda acceder a un tratamiento. Por eso está bueno pedir ayuda, quizás a un amigo que haya ya pasado por eso y que te pueda aconsejar a un profesional idóneo, o en caso de tener a una cuestión económica, poder acercarse de su obra social para ver qué cubre, qué no y qué posibilidad de tratamiento puede llegar a tener. Como eso, un familiar o el quien quiera ayudar pueda ir haciéndolo en forma paralela. Entonces, al momento que se pueda perfilar a un momento la predisposición del paciente de poder querer hacerlo, ya tener las herramientas como para poder introducirse en algún tratamiento, porque me parece fundamental a la hora de poder salir del cuadro. Cuadro que en muchos casos no se cronifica y en otros casos sí, por eso es muy particular y eso le compete al profesional que estudia eso, poder discernir qué tipo de cuadro es, discernir si verdaderamente es depresión o no es otra patología. Entonces es muy importante poder llegar a un diagnóstico certero para la posible cura, porque es como que el médico te medique para, no sé, para la presión y vos tengas un problema, no sé, de tiroides. Entonces ahí no estaríamos como pudiendo ayudar a la persona a poder lograr una posible cura. Eso por un lado. Y por el otro, también es fundamental, que esto también quiero hacer mucho hincapié, porque claro, bueno, todo siempre se le pone el acento a quien está padeciendo y no al familiar que acompaña. Quienes acompañan no es una tarea muy fácil, que digamos, de hecho es una tarea muy difícil, porque no dejamos de ser personas y por lo general lo que se termina pasando es que se empiezan a
como a absorber este sentimiento de sufrimiento de su ser querido y lo terminan haciendo propio. Entonces, bueno, no ayuda a la hora de acompañar. Si uno no está bien, no puede acompañar a otros. O sea, creo que también hay que hacer mucho acento en esto. No necesariamente tenemos que sufrir lo que la persona con depresión está padeciendo. No necesariamente. Entonces, quien acompaña no tiene que dejar de hacer sus actividades de la vida cotidiana, sea ir a ver a un amigo, ir al cine, o sea, y no sentir culpa por hacer esas actividades porque su familiar o su allegado no puede hacerlas o está sufriendo. Es muy importante que tengan sus espacios de esparcimiento, sus lugares que los conecten un poco con el disfrute y con la vida, porque justamente esa es la energía vital que van a tener que tener para poder acompañar. Porque hay que ser asertivo en esta instancia, porque si uno no está bien, seguramente no va a poder acompañar a quien está padeciendo. Entonces, fundamental. Si pueden y logran tener un espacio terapéutico donde poder tener ese lugar de alguna manera, en caso de estar desbordado, tener esa posibilidad o ese espacio para poder charlar qué nos pasa, qué le pasa a uno con todo lo que está pasando o con este acompañamiento que se le hace al ser querido. Está bueno tener un espacio de contención, tanto sea terapéutico como cualquier otra instancia que tengan donde puedan hablar de ustedes mismos y que no gire todo alrededor quizás del ser que está padeciendo la depresión. Bueno, un poco todo eso es lo que a mí me ha servido a la hora de acompañar a mis seres queridos, porque no ha sido solo uno, y he podido ver los resultados, así que aporto desde mi lado este granito de arena. Se puede salir de la depresión, se puede conectar con la vida nuevamente. Quien esté en este momento o quien tenga a alguien y visualice este cuadro y crea que no hay, que están en una encerrona donde no hay una solución, sí la hay, es importante pedir ayuda y bueno, y tener en cuenta todos estos ítems que fuimos hablando. Bueno, espero que les haya servido, les agradezco nuevamente poder ser parte de este espacio, ojalá que estos espacios se repliquen en diferentes lugares, porque es fundamental poder hablar sobre sufrimiento psíquico, sobre los padecimientos, porque son muy comunes y creo que está asociado a veces mucho a la locura, entonces por eso no se habla y está mal visto. Me parece que hay que romper un poco con ese paradigma y entender que el cuerpo, la mente y el alma es toda una unidad y que mantener el equilibrio es lo que nos ayuda a tener una vida más placentera. Así que bueno, los saludos y espero verlos pronto.